En el año 2010, yo estaba realizando varios proyectos, específicamente en arte. He venido trabajando mucho tiempo y caí en una suerte de crisis porque estaba haciendo muchos trabajos bajo pedido y me dejaba muy poco tiempo para realizar mi propia obra. Entonces empecé a preguntarme sobre qué es la creación o qué es tratar de poner algo nuevo en el mundo como un artista, como un creador, independientemente de las disciplinas, sea música, sea artes visuales, etc. Entonces esta pregunta sobre la creación me llevó a ir más profundo sobre qué situaciones o condiciones debería tener uno para poder desarrollar proyectos en donde esa influencia exterior, quizás la influencia de la cultura humana, esté un poco más disminuida o menos presente. Entonces pensé que un lugar apropiado para experimentar esta idea o para desarrollar proyectos de este tipo era la Antártida, porque la Antártida en el planeta Tierra es el lugar que es más extremo, menos conocido por los humanos y menos habitado. Entonces, en el 2013, 3 años después, encontré la forma de ir a la Antártida y esto es lo que me encontré. En realidad, sí hay presencia humana. En la anterior foto se puede ver, encontré una señal de tránsito de pare apuntando a la nada, y tampoco no era todo blanco porque ya era el verano antártido, entonces estaba desleído. Entonces, bueno, la idea de este espacio que un poco procure una menos influencia humana iba transformándose poco a poco. Entonces, lo que yo hice es desarrollar un software, un programa de computadora para grabar las frecuencias de las vibraciones del fenómeno acústico de las cosas. En este caso, de los glaciares desliyéndose, de diferentes volúmenes de hielo, icebergs también. Y aquí se puede ver cómo utilizaba estos sensores de vibración para ir grabando y generando un archivo con este proyecto. Yo desarrollé este proyecto en la estación científica ecuatoriana que tenemos en la isla Greenwich, en la península antártica, gracias a una residencia artístico-científica que ellos plantearon durante un año y que tuve la oportunidad de ganar. Entonces, aquí se puede ver un poco el proceso de grabación, en donde hay como digamos, un proceso rígido de grabación, porque a mí me interesa que estos proyectos sirvan como para diferentes mundos de estudio, no solo como para el arte, ¿no? Entonces aquí yo iba haciendo con una broca de hielo diferentes intervenciones en el ambiente y generando diferentes frecuencias y diferentes respuestas sonoras. Este mismo sistema, o tratando de ampliar estos conceptos, decidí trabajar o desarrollar un proyecto por la cordillera de los Andes. Los Andes es el ambiente que es más propicio o más cercano al ambiente antártico en cuanto a condiciones climáticas, ¿no? Entonces, la primera grabación que hice fue en el volcán Cotopaxi, como 4 días antes de que erupcione en el 2015. Y lo que hice es un tipo de performance en donde voy llevando este objeto, que ven, el objeto amarillo, que es un objeto un poco extraño, un poco misterioso dentro de esta acción que va pintando el ambiente, siendo de diferente forma. Yo lo llamo informe, que no parte de una forma previa, que es diferente a deforme. Entonces me interesa como tratar de crear formas que vienen de una libertad previa, sino que están relacionadas con otra cosa. Y esta acción era desde la planicie hasta el glaciar bajo del Cotopaxi, llevando este objeto que finalmente en realidad es una máquina que yo construí, una máquina de impresión 3D, en la que estaba intentando producir un momento simbiótico, le llamo, que es entre esta fuerza natural que está pasando, este fenómeno geológico, sísmico, que es este volcán poderoso a punto de erupcionar, un humano como medio y una máquina que un poco pueda responder o generar un encuentro entre estos diferentes mundos, ¿no? Yo hablo como de un mundo biológico que está pasando todo el tiempo, el mundo construido por nosotros y la industria o las máquinas como un desenlace de esa aplicación.
Este tipo de objetos son más o menos el resultado. Son objetos que imprimo con la máquina. Siguiente, por favor. Que son en realidad como una respuesta física o como transformar el invisible en algo visible o transformar algo que es intangible en algo físico y matérico y se convierte en una escultura. Estas son, digamos, la fuente de donde saco la información, que son las grabaciones del Instituto Geográfico sobre los momentos en donde se daban estas explosiones, ¿no? Y eso pues, se puede ver un poco físicamente en los objetos. Esto, como funciona, es un traslado de esta información a un modelo 3D que se lo trabaja un poco para que sea imprimible y funcione de esta manera, ¿no? Entonces, vamos. Esto yo lo hice arriba del volcán, en el glaciar del Cotopaxi, subiendo un generador eléctrico, como para probar esta idea de generar una cosa in situ. A diferencia del anterior proyecto que les mostré en la Antártida, que había ido una experiencia y después tenía como el desenlace o el desafío de transformar esa experiencia en un segundo momento. En esta yo quería hacer todo en ese mismo momento. No quería llevarme la experiencia a mi estudio después y tratar de transformarla, sino tratarlo de hacer de ahí. Entonces llevé todo para arriba, digamos. Y este es el primer objeto que salió de ese experimento. Es una mezcla de un plástico y azufre propio de la erupción. En esta idea que yo voy explorando, yo a estos objetos o a estas esculturas les llamo objetos híbridos. Y estos momentos o estas situaciones también son unas situaciones híbridas en donde un poco el hombre o el humano pierde el control y deja de estar en el centro de la dinámica, digamos. En esa idea de los objetos híbridos, este nuevo proyecto es una colaboración, yo les llamo una colaboración interespecies. Es un objeto, una escultura hecha con gusanos de seda. Lo que ven aquí es seda tejida por dos colonias que yo crié en mi estudio, los gusanos de seda son organismos genéticamente modificados. En ese sentido, yo estaba investigando sobre los transgénicos porque tuve un hijo hace casi 3 años y un poco la industria de la alimentación te da estos determinantes de qué es lo biológico y qué es lo no biológico, y lo no biológico te da cáncer, y si no comes lo biológico, etc. Entonces yo empecé a investigar todas esas nociones que en realidad son falsas, y este proyecto es una suerte de aplicación de esa investigación. Entonces lo que hice es producir un objeto, que es un objeto artificial de acrílico y un hilo de poliéster, y crié estas colonias de gusanos de seda para que colonicen este objeto y empiecen a darle una forma. Entonces lo que ven aquí es la colonización del primer experimento, y lo que mostré anteriormente es cómo quedó al final del segundo experimento. Esto es más o menos lo que sucede en el objeto, que en un cierto momento se convierte en una ecología pequeña en donde pasa todo, digamos. Los gusanos crecen, se mutan, se convierten en polillas, se aparean, dejan huevos, y esos huevos yo los congelo y tengo en mi estudio. Y bueno, y esto es lo que al final en estas dinámicas va pasando, ¿no? Es una suerte de instalación artística que está energetizada por entes biológicos, pero que son entes híbridos, porque estos son Bombyx mori silkworms, Bombyx mori, gusanos de seda que han sido creados en un laboratorio. Tienen un cuerpo biológico, pero han sido cambiados los genes, ¿no? Dentro de estos otros experimentos, también trabajo en temas relacionados con el océano. Y esta es una fotografía, pero es una llanta de tractor gigante de la posguerra que encontré en el Mar Negro ruso, y que pude apreciar que esos puntitos blancos que estaban ahí son caracoles marinos fosilizados. Entonces, estaba viendo que hay una relación directa. Bueno, yo fui a este lugar buscando eso, pero lo que exploro en este caso es la vida marina adaptándose a la basura industrial, dejada por décadas atrás o por diferentes situaciones, en este caso la guerra, digamos. Entonces,
había estos, digamos, encuentros. Entonces, lo que yo hago en este proyecto es recuperar estas llantas, las reciclo y las convierto en una suerte de rocas, que son como lava volcánica, bastante típicas en Galápagos para nosotros, que se encuentran estas rocas negras, y las sumerjo en el mar nuevamente. Entonces, por ejemplo, esta que saqué del mar Negro, la sumergí en el Océano Pacífico, y después hice este proceso de generar las condiciones para que la vida marina se adapte a este nuevo objeto o a esta suerte de roca artificial. Y funciona. Entonces, lo que hice es esta roca que de alguna manera es una roca viva. Me interesa esa idea de los objetos que están pasivos y activos al mismo tiempo, y que cuando uno está en esta relación entre sujeto y objeto, cambia por el hecho de que sabe que algo que está ahí está vivo y tiene una cierta agencia por sí mismo. Entonces aquí se pueden observar, hay caracoles marinos que están viviendo aún en el objeto, y cuando ya estaba en exposición, quizás lo vieron, lo expuse en el Centro Cultural Metropolitano el anterior año. Este objeto que están viendo aquí es también un objeto híbrido. Este es un objeto que es una mezcla entre un plástico y un hongo. Para hacer este objeto yo construí esta máquina que por un lado está alimentada por un filamento biodegradable que es PLA, que es típico de la impresión 3D, y por otro lado está alimentado por agar, con una espora de un hongo que se llama melena de león. El agar es un gel utilizado en laboratorio de microbiología, que es derivado de las algas, ¿no? El agar es como una gelatina para vegetarianos, más o menos. Se lo usa para cultivar bacterias y hongos y hacer experimentos. Entonces, yo lo que hice es inocular, digamos, inyectar una espora de un hongo que es blanco, y que con el plástico se fusiona y visualmente uno no puede distinguir la diferencia. Entonces, ahí está, es el hongo creciendo en esta solución, en este medio. Y cuando el hongo empieza a oxidarse un poco, se pueden ver así como manchitas, que está más cafecito el hongo, entonces se puede distinguir entre el material del uno y el otro. Pero como les mencionaba hace un momento, la idea es un poco jugar con esta percepción que nosotros tenemos sobre las cosas, cómo aprendemos a percibir el mundo y tratar de quebrar estos filtros que nos vienen dados. O sea, yo lo que trato con esto es de tratar de producir mi propia información, ir a la propia fuente y finalmente producir conocimiento, que no es lo mismo de aceptar todo lo que nos viene dado, ¿no? Entonces, bueno, así más o menos cómo queda estéticamente. Ya estoy terminando. Yo había titulado esta charla Ecologías del Futuro, porque como ven, en mi trabajo intento mezclar muchas cosas. Mucho tiene que ver con tecnología que está a la mano, digamos, para nosotros en el tiempo que vivimos. Y este proyecto se trata de eso. Esta es una cápsula del tiempo, es una suerte de micro invernadero para una sola planta. Esta es una planta de cacao. Esta es nuevamente la Antártida, en un segundo viaje que tuve la oportunidad de hacer este año. En el primer viaje, al salir, me preguntaba cómo voy a hacer para volver o qué puedo ver después de esto. O sea, después de ver un lugar así, ¿qué podría ver? Entonces, se me ocurrió que debería ver el planeta Tierra alejándose desde una ventana, pero todavía no lo he logrado. Entonces, hice este proyecto que esta es una planta de cacao como un alien viviendo en un territorio que no es propio de él, pero que bajo las condiciones climáticas de esta cápsula puede vivir. Y este proyecto lo hice pensando, estaba dentro de un marco que se llama Bienal Antártida, en donde fuimos varias personas como exploradores a la Antártida. Entonces, digamos, de alguna manera simboliza esa exploración de dejar que una especie distinta pueda viajar como nosotros hacemos. Y de esa manera es una suerte también de bandera biológica, porque este es el cacao arriba, que es propio de aquí, único de aquí del Ecuador. Entonces, basado en esa idea, también produje un chocolate, que es un chocolate antártico,
chocolate para exploradores. Gracias. Y entonces, como sabrán, los exploradores siempre necesitan una fuente de energía para sobrevivir. Cuando estás subiendo una montaña, es como que, y eso suele ser chocolate. Entonces pensé que esto podía funcionar para nosotros explorando ese territorio. Entonces, este proyecto empieza siendo un proyecto que lo presenté como audio, del lugar en donde cosechamos todos estos cacaos. Después es el chocolate que la gente comía primero, y después salí a ver este objeto emplazado en el ambiente, ¿no? Y porque me interesa como esa idea primero de activar otros sentidos y que sea una experiencia multisensorial. Primero escuchas, luego sientes, comes, tienes una cosa dentro de tu cuerpo y luego ves, cuando nosotros más estamos acostumbrados a lo visual. Entonces este proyecto, como les dije, es un experimento de un greenhouse, de un invernadero, perdón, para la Antártida. Entonces resulta que la Agencia Aeroespacial Alemana ha estado haciendo un proyecto parecido y ellos supieron de mi proyecto y me invitaron a trabajar con ellos. Ellos están haciendo un invernadero grande para probarlo, como que serviría para producir comida en la Luna y en Marte. Y lo van a probar primero en la Antártida. Entonces me invitaron a que trabaje con ellos, desarrollando un poco de ideas artísticas paralelas al proyecto científico. Y me reuní con ellos en Bremen, que es como el lugar donde, es como la NASA alemana, donde tienen este contenedor gigante que en octubre lo llevan a la Antártida. Entonces, eso es lo que estoy trabajando ahora. Y como les decía al comienzo, siempre pensé cómo voy a volver a la Antártida o cuál es la otra imagen que quisiera tener. Y creo que con este proyecto un poco estoy más cerca de fuera, ¿no? Del espacio. Muchas gracias.